Es una pequeña obra, pero de gran relevancia, la llamada U o Bypass de Olmedo, que tras muchos años aparcada en un cajón ha ido cogiendo ritmo y las obras siguen avanzando. Un proyecto que suma etapas y cuyas novedades te cuento en este vídeo. Ha sido el Ministerio de Transportes el que nos ha traído esas buenas nuevas, con alguna imagen incluida y donde se asegura se han concluido los trabajos de uno de los 4 pasos superiores de esta obra y en la actualidad se ejecutan los trabajos del viaducto sobre el río Esgueva. Una infraestructura que servirá para conectar directamente Galicia con Valladolid y con otras capitales de Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco o incluso Zaragoza o Barcelona, y donde una vez ejecutado el trazado de terreno y estructuras de esta nueva conexión, se tenderán las vías y los equipos de electrificación, señalización y comunicaciones en un ritmo que un año después de pasar a la fase de adjudicación y trabajos parece ir a velocidad de crucero. Recordemos que este enlace en Olmedo hará posible viajar en alta velocidad por la mitad norte de España sin pasar por Madrid y evitando el tramo entre León y Ourense, con puntos de vía muy anticuados y limitados en muchos aspectos, lo que ayudará a mejorar notablemente muchas conexiones del norte de largo recorrido y evitar el congestionado paso por Madrid. Algo que también ayudará a tener alternativas ante graves incidencias, lo que también convertirá a Valladolid en un nodo esencial de la red ferroviaria, pues servirá para conectar el AVE gallego con el norte y noreste, asumiendo gran parte del tráfico de trenes que en la actualidad está obligado a transitar por la capital de España. Incluso en el futuro, si se acaba de construir la Ruta de la Plata, serviría para unir muchos otros puntos del país. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Según detallan desde Transportes, los operarios aprovecharán la U que dibuja la bifurcación de la línea de alta velocidad Olmedo-Zamora-Galicia con la Madrid-Segovia-Valladolid. De ahí el nombre popular que se le ha dado, partiendo de la línea Galicia para enlazar con la línea Madrid-Valladolid tras discurrir por los términos de La Zarza, Olmedo y Hornillos de Eresma. Una conexión que se lleva a cabo mediante un trazado recto con extremos en curva para su conexión con cada una de las dos líneas y que a pesar de su teórica pequeña magnitud tiene varias estructuras complejas. Por ejemplo, en su tramo central contará con un viaducto de 220 metros de longitud y 14 metros de altura para cruzar el río Adaja, que también incluye una pérgola de 56 metros sobre la carretera CL 602. Unas obras que supondrá un impulso a muchas conexiones y que sorprende que en su día, a pesar de su simpleza comparada con otros tramos de la red, se dejara olvidada en un cajón, pero que el actual ministerio recuperó calificándola de esencial para muchos trayectos futuros. Llama la atención que la marcha de estas obras parezca ir a buen ritmo y que si no hay imprevistos se pueda acabar en el calendario previsto, mientras la comparación más fácil y evidente, el bypass de Almodóvar del Río al sur de Córdoba, esté sufriendo todo lo contrario, un sinfín de retrasos de todo tipo, el último otro año extra a lo anunciado y que obligará a esperar hasta bien entrado el 2026 para verla al fin abierta al tráfico y permitir recortes de tiempos en muchos viajes entre las principales ciudades andaluzas. Esperemos que este espejo sirva para no repetir errores en Olmedo y las cosas sigan yendo bien. Estaremos vigilantes ante las novedades que vayan llegando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.